El joven de 18 años, Gis Giovanni Namayapal, fue reportado como desaparecido ante el Departamento de Policía de Denison. Fue visto por última vez el 14 de julio de 2017 en la ciudad de Denison, en Iowa. Su desaparición se considera totalmente involuntaria. Este informe fue creado el día de Año Nuevo de 2020 en el sitio web Name Us, una plataforma diseñada para ayudar a resolver casos de personas desaparecidas, no identificadas y no reclamadas a nivel nacional, con la esperanza de que alguien cualquiera pudiera saber qué le pasó realmente a este hombre. No fue la primera mención del caso de Gis en el mundo en línea. A pesar de ser un misterio increíblemente oscuro, varias fuentes habían llamado la atención sobre su desaparición en el pasado. Una de ellas siendo el sitio web oficial del estado de Iowa. Sería la página web donde reportarían a todos los desaparecidos de este estado. Ninguna de ellas llegó a una resolución y todas compartían una similitud distintiva. Estaban casi completamente vacías de contexto. Básicamente no había información sobre quién era Gis y qué llevó a su desaparición, aparte de la mera mención de que se creía que había sido involuntaria, lo que significa que las fuerzas del orden asumían ya por completo que fue secuestrado o incluso asesinado. Es un caso de persona desaparecida que francamente parece apenas digno de mención o de investigación, ya que falta muchísima información y nos deja sin historias que contar, pero esto es solo la superficie. Años después de que se hiciera ese informe, un usuario de Reddit comenzó a desentrañar las capas del caso de Gis, lo que eventualmente lo llevó a sus diversas cuentas en redes sociales y a su vez a una serie de contenidos depravados e inexplicables que transformaron este caso de una desaparición aparentemente estándar a uno de los misterios de Internet más extraños en la memoria actual. Esta es la oscura e inquietante historia de Gis Namayapal. Siempre hay ese usuario en Internet, el que comparte un misterio intrigante solo para desaparecer a mitad del hilo, dejándote con incontables preguntas sin respuesta que hacen que sientas que nunca podrás resolver ese misterio. Aunque la desaparición de Gis Namayapal recibió muy poca atención pública, hubo unos pocos que sí que quisimos investigar un poco más, y a pesar de la evidencia de falta de contexto en estos reportes, había varias cosas que destacaban como inusuales. En la sección de apodos y alias conocidos por esta persona, se listaban 3 nombres: Juan Carlos Semey Namaja, Daryl Jamal Brown y Reinaldo Alterio Colón. Lo que, para mí, es un número sorprendentemente alto de alias para alguien que solo tiene 18 años, porque tenía 3 apellidos o 3 alias conocidos, o apodos, como queréis llamarlo. Y el tema de su edad, había algo que no cuadraba. Parecía mayor de 18 años, con un rostro que se asemejaba más al de un adulto completamente crecido que al de un adolescente. Esta combinación de factores extraños inspiró al usuario de Reddit, Tawny Frogmouth, a investigar un poco más a fondo. Y esto llevó al descubrimiento de que a pesar de que había muy poca información sobre Gis, en los reportes públicos había otros rastros suyos en Internet, siendo Gis bastante activo en redes sociales, incluyendo un canal aquí en YouTube. La cuenta de YouTube se llamaba simplemente Gis Namayapal y mostraba al joven de supuestamente 18 años interpretando varias canciones y bailes en su idioma nativo, el español.
Estas subidas apenas recibían visitas, ya que Gis no era para nada un intérprete conocido, a pesar de autodenominarse en sus descripciones como la voz de Centroamérica, lugar donde probablemente nació antes de emigrar a Estados Unidos. Y aunque publicar vídeos de uno mismo cantando y bailando no es nada peligroso ni nada fuera de lo común para un adolescente, había algunos detalles peculiares que destacaban al revisar el contenido de Gis, siendo el primero su apariencia. Al igual que en la foto de su ficha de persona desaparecida, no parecía realmente un adolescente. En las raras ocasiones en que mostraba su rostro completo, se notaba que parecía bastante mayor para su supuesta edad, aunque era difícil de decir con certeza debido a que la calidad de los vídeos era extremadamente mala y casi siempre llevaba gafas de sol grandes que cubrían gran parte de su cara. Pero estas gafas y la ropa que usaba solo generaba más escepticismo, ya que a pesar de parecer mayor, se vestía de una manera que casi daba la impresión de que intentaba parecer más joven, como si fuera lo que una persona mayor piensa que vestiría un adolescente. Pero sin embargo, esto estaba lejos de ser el detalle más oscuro y extraño encontrado en el canal. Es fácil pasarlo por alto al principio, pero una vez que lo notas, cambia por completo la perspectiva de este caso. Al mirar las fechas en que se subieron los vídeos, todos y cada uno de ellos fueron publicados en 2018, un año después de que Gis fuera visto, en teoría, por última vez. Y esto no tiene sentido y plantea dos preguntas. ¿Estamos seguros de que esta cuenta realmente pertenece a Gis? A pesar de tener el mismo nombre y parecer la misma persona, sus vídeos también incluían presentaciones de diapositivas editadas de forma rudimentaria que mostraban fotos mientras él cantaba. Y en una de estas imágenes vemos a Gis vestido exactamente con la misma ropa y el mismo lugar que en su foto de persona desaparecida. Es sin duda él, o al menos vídeos suyos, lo que lleva a la segunda gran pregunta. ¿Podría tratarse de alguien usando clips antiguos de Gis? Al principio parece posible, pero todos estos vídeos fueron publicados como si fueran desde la perspectiva de Gis, quien, recordemos, no tenía ninguna carrera en el mundo del espectáculo y no parecía que estuviera siendo compartidos para ayudar en la búsqueda de él, ya que no hay ni una sola mención de que estuviera desaparecido en ninguna de las dos subidas. Cuanto más profundizamos en esta madriguera, menos probable parece esta teoría y empezamos a llegar a una inquietante conclusión, al menos yo. Gis era quien estaba publicando estos vídeos y lo estaba haciendo mientras seguía siendo un hombre desaparecido a quien se presumía que la policía de Iowa decía que estaba secuestrado o posiblemente asesinado. De hecho, incluso a día de hoy su ficha sigue activa y sin embargo, ahí está él, bailando y cantando como si nada hubiera pasado. Era evidente que las grietas comenzaban a formarse y que nada en este caso era lo que parecía. Esto ni siquiera sería el último descubrimiento procedente del canal de YouTube de Gis, ya que el siguiente nos llevaría por un camino nuevo y bastante más oscuro. Como se mencionó antes, Gis solía incluir presentaciones de diapositivas editadas sobre sus canciones, y en ocasiones estas fotografías también lo mostraban a él mismo, pero la mayoría de las veces en realidad mostraba a otras personas, y específicamente, como podéis ver, a otros niños varones. Su canal está lleno de imágenes de niños que parecen ser preadolescentes o incluso más jóvenes, y estas constituyen la gran mayoría de las fotos que él compartió, incluyendo su propia foto de perfil que muestra a un niño sentado en la escalera de lo que parece ser una piscina. Curiosamente, ninguno de estos niños se parece a Gis, y está claro que no es él en una edad más joven. Además, Gis no aparece en ninguna de ellas, y es muy poco probable que fueran hijos suyos.
En cambio, parece haber sido tomadas de varias páginas de redes sociales de niños, mientras que algunas parecen como más espontáneas, quizás incluso tomadas por el propio Gis, quien las incluyó en estos vídeos por razones desconocidas, casi como si estuviera obsesionado con ellos. Y cuanto más sigues el rastro en línea, más inquietante se vuelve todo esto. Además de su canal de YouTube, Gis también parecía estar algo activo en Twitter, donde creó una cuenta en abril de 2018 con todas sus publicaciones ocurriendo casi un año completo después de que fue visto por última vez en Denison, en Iowa. Aquí Gis comparte otro vídeo de él cantando junto con un selfie que nos da una mejor vista de su rostro. Un rostro que nuevamente, yo no sé tú, pero a mí no me parece la de un niño, parece de un adulto. Y curiosamente, en esta cuenta Gis admite que su edad no es realmente 18, aunque esta admisión solo hace que las cosas sean más raras. Soy un chico modelo y cantante bailarín, tengo 13 años. Esto estaba escrito en su biografía, y lo llevó aún más lejos en una imagen que compartió en lo que parecía un niño pequeño con Gis escribiendo: Mi nueva foto, soy guapo. Algo turbio se cuece aquí. Por alguna razón, después de su desaparición, Gis estaba en línea pretendiendo ser un niño, o eso parece, y investigando un poco más este comportamiento extraño no era nada nuevo. Como se mencionó antes, Gis era un nombre con muchos alias, con 3 de ellos incluidos en su informe de persona desaparecida. Y esto, chicos, es solo la punta del iceberg, es la punta de arriba, ya que en internet utilizaba una gran cantidad de nombres diferentes y en prácticamente todos ellos incluía su apellido Namayapal. Resulta que este apellido es increíblemente poco común, ya que al buscarlo en línea la mayoría de los resultados solo me han llevado a cosas relacionadas con Gis, y las cuales estaban activas antes de su desaparición. Uno de los nombres más comunes que he visto que utilizaba era el alias de Adexi. Poco antes de desaparecer, Gis abrió una cuenta en LinkedIn bajo ese mismo alias, que incluía el mismo apellido y segundo nombre que aparecían en los reportes iniciales. En esa página escribió bajo su título laboral: Soy un niño, mis padres me mantienen. Mientras que en la sección de educación afirmó estar en 4º grado estudiando en una escuela de primaria. Y en esa cuenta solo publicó una entrada, nuevamente la imagen de un niño al que decía ser él mismo. Este comportamiento se repite por todo el rastro digital de Gis, ya que una cuenta tras otra muestra evidencias de que se hacía pasar por niño, ya fuera afirmándolo directamente o usando fotos de niños como imagen de perfil, así como en todos sus vídeos. No es difícil ver porque esto empieza a levantar una gran bandera roja. Pero todo esto nos lleva a quizás la pregunta más importante de todas: ¿por qué? Aunque sus motivaciones nunca se declararon abiertamente, hay algunos patrones claros en su contenido que apuntan hacia una intención obvia y igualmente muy siniestra. El contenido de Gis es inusual, eso ya lo sabemos, pero hay todo un lado del que aún no hemos discutido, ya que muchas de sus cuentas incluyen publicaciones abiertamente sexuales. A menudo estas publicaciones tomaban la forma de vídeos e imágenes extrañas que mostraban a Gis haciendo bailes y poses eróticas, incluyendo mostrar intencionalmente su zona genital, así como imágenes desnudas de sí mismo con la mano cubriéndose los genitales. Su contenido es directamente de naturaleza pornográfica, lo cual es extremadamente perturbador y peligroso, ya que a menudo se coloca junto a imágenes de niños y en cuentas donde Gis afirma ser un niño. Es una receta para el desastre. Pero que sepáis que tampoco hemos llegado todavía a la cuenta más condenatoria de Gis. En 2017, Gis operaba otro canal de YouTube bajo su alias Adexi, y la imagen de perfil de ese canal ya bastaba para identificar lo perturbador que sería. Mostraba a un niño vistiendo únicamente un pequeño traje de baño, lo que era un tema recurrente en esa página, ya que Gis mostraba nuevamente imágenes de niños pequeños, solo que esta vez la mayoría estaban sin camiseta y muchos vestidos únicamente con trajes de baño o ropa interior y sobre todo en poses abiertamente sexuales. Junto con esto, Gis incluía imágenes suyas en las que parecía completamente desnudo, vistiendo únicamente sus características gafas juveniles. En su canal
Gis Namayapal, mencioné que parecía intentar verse más joven, y al revisar estos vídeos me di cuenta de que se vestía de forma muy similar a muchos de los niños que mostraban sus fotos, como si intentara copiar su aspecto y hacerse pasar por uno de ellos, y a pesar de que claramente él era mucho mayor. Pero es que este tío iba aún más lejos, ya que sus imágenes estaban editadas para eliminar arrugas o imperfecciones de su rostro y darle como una apariencia más juvenil. Todos nos hemos retocado, pero si usas el contexto de todo lo que te he contado, es cuanto menos preocupante. También mostraba fotos de varios juguetes, llevaba camisetas hechas para niños pequeños e incluso usaba una propia mochila. También tenía imágenes que él mismo imprimió y colocó junto a peluches, piezas de Lego y varios otros juguetes infantiles, lo cual por alguna razón resulta especialmente inquietante para mí e indica un claro interés una obsesión por estos niños o por los niños en general. Bizarro ni siquiera empieza a describirlo, y dejando de lado el caso de persona desaparecida, Gis Namayapal estaba pretendiendo ser un niño en línea, y lo había estado haciendo durante años, y dado que su contenido es descaradamente sexual, está claro que todo esto formaba parte de algún tipo de fetiche, un fetiche que involucraba niños, ya que no solo compartía estas imágenes sugestivas de menores junto con fotos desnudas de sí mismo, sino que también editaba algunas de las fotos para añadir corazones y frases sobre el amor, incluyendo una que mostraba la frase "te amo". También había un patrón extraño en ese contenido, uno que indicaba lo que podría ser una parte del fetiche de Gis, ya que compartía muchas imágenes suyas con la boca abierta y en posiciones extrañas, mientras que también tenía varias fotos recortadas para mostrar únicamente los labios de los niños. El peor ejemplo era una imagen que mostraba los labios de Gis junto a los de otra persona. Ambos rostros estaban recortados, así que era imposible decir quién era quién, pero parecían bastante jóvenes. Esto plantea una teoría escalofriante. ¿Estaba Gis fingiendo ser un niño para acercarse a otros niños y potencialmente acosarlos? Es definitivamente una posibilidad realista basada en todo el contenido y todo lo que os he contado. Pero lo más aterrador es que es probable que esto no se limitara al mundo en línea. A pesar de que su ficha indicaba que tenía 18 años, Gis claramente parecía mayor, y dado que había usado tantos nombres falsos en el pasado y tenía un historial de mentir sobre su edad, y además esa obsesión por pretender ser más joven, es muy probable que Gis Namayapal ni siquiera exista y fuera en cambio solo una identidad fabricada para hacerse pasar por un niño. Y curiosamente, si revisas sus listas de reproducción en la cuenta de Adexi, puedes encontrar un vídeo guardado que presenta 500 de los nombres de niños más comunes. Y probablemente utilizó esto para crear sus alias. Y no solo el nombre de Gis aparecía en ese vídeo, sino que literalmente se mostraba en la miniatura. Gis Namayapal casi con certeza nunca ha sido real, al menos el nombre. Todo esto fue algún tipo de identidad fabricada o incluso robada, pero a este tipo le funcionó tan bien que de alguna manera el propio gobierno le ha creído y lo ha dado por desaparecido, lo que me hace preguntarme, ¿acaso Gis estaba viviendo una vida completa como un falso niño de Denison en Iowa? ¿Estaba interactuando con otros niños e incluso asistiendo a la escuela? Quiero decir, claramente era lo suficientemente conocido en la comunidad como para que lo reportaran como desaparecido. ¿Y no es bastante coincidencia que justo desapareciera al cumplir los 18 años? Tal vez huyó porque bajo ese alias ya no era un niño y lo hizo para empezar una nueva vida en otro lugar donde pudiera seguir haciéndose pasar por un menor y continuar con el comportamiento perturbador en el que claramente estaba involucrado, al menos en internet, ya que solo unos meses después ya estaba posando como un niño en Twitter. La vida de Gis en Iowa es uno de los aspectos de este misterio que aún sigue sin resolverse, y el no saberlo es lo que también me da rabia. ¿Quién sabe qué podría estar haciendo allí y qué tan integrado estaba realmente en esa sociedad? Es sospechoso y ni siquiera empieza a describirlo. Pero si este no es Gis, entonces ¿este hombre quién es? Verás. Resulta que a pesar de ser considerado desaparecido por la policía, es posible que ya lo hubieran encontrado, y todo sin saberlo. El 12 de junio de 2018, la policía entró a una casa de Round Rock, en Texas,
donde encontraron y arrestaron a su propietario. El nombre: Pedro Namayapal. Un hombre al que habían atrapado compartiendo pornografía infantil en Instagram. Era el mismo apellido único y el mismo rostro adulto, con Pedro incluso apareciendo como parte de los alias de Giz en el pasado. Y todas las cuentas antes mencionadas de Giz casualmente quedaron inactivas justo antes de su arresto, lo que significa que con toda probabilidad el Giz Namayapal de 18 años en realidad era Pedro Namayapal, un hombre de 38 años. Todo el tiempo que estuvo desaparecido y publicando estos perturbadores vídeos, también estaba recolectando y compartiendo pornografía infantil por todos los lugares de internet. Cuando la policía registró la casa de Pedro, encontraron dispositivos que contenían 604 imágenes de pornografía infantil, así como 37 vídeos, la mayoría de los cuales mostraban a niños varones, y esto es duro, de entre 6 y 10 años, el mismo grupo demográfico exacto que aparecía en las fotos del canal de Giz, y esto plantea una inquietante teoría sobre el verdadero propósito del contenido que te publicaba. Quizá Giz, o bueno, mejor dicho Pedro, como lo llamaremos a partir de ahora, estaba mostrando estas imágenes en sus vídeos como una forma de promocionar el material que había recolectado, esencialmente publicitando el contenido sin levantar demasiadas sospechas. Es posible que los niños que aparecían en sus vídeos fueran los mismos de los que ya tenía material ilícito, y que las posiciones en las que él mismo se mostraba fueran indicadores de lo que podría encontrarse en ese material. Y cuando alguien quisiera obtener dicho material, los intercambios se canalizaban a través de sus cuentas de Instagram, donde finalmente este fue atrapado, ya que compartía muchísimas capturas de pantalla de esa misma cuenta dentro de sus vídeos, mostrando claramente su nombre de usuario. También es posible que Giz se hiciera pasar por un niño en estas cuentas para obtener ese material directamente de otros menores. Es una posibilidad horrenda, pero que aún no se ha demostrado por completo, ya que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta definitiva de por qué hacía esos vídeos y por qué se hacía pasar por menor en toda la red. Pero creo que es justo decir que probablemente era para obtener con mayor facilidad pornografía infantil y engañar a los niños que se la enviaran, además de recolectarla y compartirla con otros depredadores. Y esto me hace volver a la pregunta: ¿qué estaba haciendo Pedro en Iowa? ¿Qué tan cerca llegó realmente de los niños que están allí? Una vez más, es algo que simplemente no lo sabremos. De hecho, ni siquiera hemos recibido una actualización oficial sobre el caso de desaparición de Giz, lo cual es extrañamente inusual, ya que su ficha sigue activa hasta el día de hoy y solo fue eliminada recientemente del sitio web estatal de Iowa, lo que indica que durante años las autoridades nunca conectaron que Giz en realidad era Pedro. Así que hasta hoy las personas que conocieron a Pedro en Iowa podrían seguir creyendo que él era Giz, y que sigue desaparecido, obviamente. Hay muchas zonas grises en este caso, pero recientemente recibimos una posible aclaración gracias a otra creadora de YouTube, de Internet Investigator, quien hizo una investigación a fondo sobre este tema. En su vídeo nos explica que contactó con una fuente anónima que había hablado con la policía de Denison sobre el caso de Giz, y que los oficiales le explicaron que en realidad estaban investigando a Giz, o Pedro, cuando desapareció, ya que sospechaban que estaba recolectando pornografía infantil. Supuestamente incluso llegaron a entrevistarlo antes de tener que dejarlo ir por falta de pruebas, tras lo cual casi de inmediato este desapareció, dejando atrás literalmente todas sus pertenencias. A pesar de que la línea de tiempo es sospechosa según la fuente, Giz se fue de forma tan abrupta que los policías realmente creyeron que lo habían matado. Quizá alguien que descubrió sus perversiones en línea y nunca se dieron cuenta de que el hombre al que buscaban técnicamente ni siquiera existía. Ahora sabemos que ese no es el caso. En realidad Giz probablemente se escapó a Texas sabiendo que la policía le seguía los pies, y adoptó una nueva identidad allí, y siguió haciendo estos vídeos inexplicables y compartiendo material ilegal. Y aunque esta explicación todavía me deja con preguntas, parece ser la única aclaración que vamos a recibir respecto a su reporte de persona desaparecida. Pero lo más importante es que Giz, o Pedro, terminó tras las rejas con cargos que podían costarle hasta 10 años de prisión, que para mí me parecen poco. Su sentencia oficial nunca apareció en ninguno de los artículos, y aún así parecía que las acciones depredadoras de Pedro finalmente habían llegado a su fin,
al menos por un tiempo indefinido, ya que incluso al salir tendría que registrarse como delincuente sexual de por vida y probablemente tendría su acceso a internet estrechamente vigilado. Pero extrañamente aquí no termina nuestra historia. Clips comenzaron a aparecer en un canal de YouTube llamado Puchito Chingón y mostraban claramente a Pedro bailando y cantando como si nada hubiera pasado. Lo más perturbador es que estos vídeos empezaron a publicarse en abril de 2020, ni siquiera 2 años después de su arresto. Al principio yo pensé que alguien simplemente estaba reutilizando grabaciones antiguas, pero al investigar su historial judicial, la línea de tiempo encajaba. Pedro Namayapal solo fue condenado por 2 cargos de posesión de material ilegal, gracias a un acuerdo de culpabilidad, y cumplió menos de 1 año de cárcel. Fue liberado en febrero de 2019 con la obligación de registrarse como delincuente sexual de por vida, pero al parecer regresó a Guatemala tras ser deportado, lo que dejaba poco margen de control por parte de las autoridades estadounidenses. En ese canal Pedro seguía usando el nombre de Gis y publicando imágenes y vídeos con temática similar a la que ya había mostrado antes de su arresto, lo que indicaba que sus actividades en línea no habían cesado. Lo más inquietante es que en esta nueva etapa centró gran parte de su atención en un menor, al que llamaba Abel. En múltiples publicaciones afirmaba tener una relación con él y mostraba montajes de ambos juntos. Este patrón sugería que la captación en línea formaba parte activa de su conducta. En un momento dado, Pedro incluso compartió una captura de pantalla de una cuenta en redes sociales creada tras su arresto, donde aseguraba tener 16 años, y esto apuntaba a que continuaba presentándose como menor para contactar con otros jóvenes. Al buscar más información sobre Abel, encontré un canal de YouTube con listas de reproducción bajo ese nombre, que contenían numerosos vídeos del niño. Muchos de ellos tenían títulos y descripciones que insinuaban que se trataba de material compartido con intenciones inapropiadas. No puedo afirmarlo con certeza, pero todo apunta a que Pedro estaba detrás de esa actividad, ya que coincidía con el alias y los patrones de comportamiento observados en sus otras cuentas. Lo más preocupante es que tras su liberación había sido evaluado como de bajo riesgo de reincidencia, y el sistema le permitió volver a actuar casi de inmediato. Esto dejó la puerta abierta para que incluso hoy en día pueda continuar con las mismas conductas sin ninguna supervisión directa, y sin embargo, poco después de publicar el vídeo donde anunciaba su supuesta relación con Abel, Pedro volvió a desaparecer de internet. Desde entonces no ha habido actividad conocida en sus canales, ni se han encontrado nuevas cuentas a su nombre. Esto no es sorprendente, ya que mientras subía vídeos en Puchito Chingón, su historia comenzó a ganar atención en foros como Reddit y Facebook, con más gente vigilando sus pasos, y es probable que decidiera ocultarse para evitar un nuevo arresto. Algunos creen que vive escondido en Guatemala, desconectado totalmente de la red. Otros piensan que continúa sus actividades, pero ahora es más cuidadoso para no dejar huellas digitales. Incluso hay teorías que afirman que podría haber muerto, aunque no existe ninguna evidencia sólida de esto. No obstante, encontré un último rastro que contradice la idea de que haya desaparecido por completo. Según documentos judiciales, Pedro fue arrestado nuevamente alrededor de 2023 por reingreso ilegal a Estados Unidos después de la deportación. Esto sugiere que pese a haber sido expulsado, volvió al país. Sin embargo, tras una apelación legal, esos cargos fueron retirados y desde ese momento ya no se sabe dónde está. Lo cierto es que este hombre ha demostrado una gran habilidad para cambiar de identidad y desaparecer sin dejar rastro. Podría estar en cualquier parte integrándose en una comunidad como si nada. Y basándonos en su historial, es difícil pensar que sus comportamientos en línea hayan desaparecido por completo. Este sigue siendo uno de los casos más extraños y complejos que de momento me he encontrado. Hay demasiadas piezas sueltas y partes de la historia que no conocemos. Ojalá con el tiempo surja nueva información que permita entender lo que realmente pasó y sobre todo evitar que esto vuelva a ocurrir. Si quieres investigar un poco más el caso, te dejo por aquí abajo las fuentes y demás. Y si me quieres enviar cualquier comentario, estaré encantado de leerte y responderte por aquí abajo. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.